Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Si me sigues hace tiempo ya sabes que me gusta tocar temas distintos de vez en cuando y hoy es uno de esos episodios diferentes pero muy relevantes. Hablo con Val Muñoz de Bustillo, creador del proyecto Polímatas con Y, y como sabéis, un polímata con I latina en español se refiere a una persona con conocimientos sobre muchas materias, como indican las raíces griegas de esta palabra, que literalmente sería aprender mucho, pero con esa acepción de aprender mucho sobre disciplinas distintas, de ser más generalista que especialista y buscar las conexiones entre muchos campos distintos. He hablado con frecuencia sobre esta disyuntiva, por ejemplo, en un artículo sobre el modelo T del conocimiento que propone saber mucho de unas pocas cosas y saber un poco de muchas cosas. También en mi revisión del libro Range o Amplitud, como se tradujo en español, y hablando de libros, Val lanzó hace un tiempo su proyecto La Biblioteca de Polímatas, donde resume los conceptos clave de los 50 mejores libros para entender el mundo. Yo llevaba muchos años pensando en un proyecto similar, pero por falta de tiempo nunca lo he creado y honestamente seguramente nunca lo crearé y por eso preferí apoyar este valioso proyecto de dos maneras. Primero, dándolo a conocer entre todas las personas que me seguís y segundo, aportando alguna revisión de libros que me parecen especialmente valiosos para entender el mundo y es algo en lo que participaré a futuro en la Biblioteca de Polímatas. De momento, si queréis conocer mejor el proyecto, podéis ir a fitnessrevolucionario.com/biblioteca, repito, fitnessrevolucionario.com/biblioteca o directamente en polímatas.com con Y y ahí podréis ver directamente la página donde se explica el proyecto en más detalle y las modalidades de suscripción y al usar el código revolucionario75 en mayúsculas revolucionario75 todo junto y con número 75 tendréis un 75% de descuento en el primer mes de suscripción. ¿Y de qué hablo hoy con Val? Pues de la situación del mundo y sobre todo del futuro. La mayoría de personas piensan que el futuro será peor que el presente. Recibimos constantemente mensajes alarmistas sobre el clima, sobre la superpoblación, sobre el fin de los recursos. Y todo esto son preocupaciones legítimas, por supuesto, pero si no hay un contrapeso también legítimo y sobre todo racional a estas alarmas, se va a generar una gran ansiedad y una actitud derrotista ante estos desafíos. De hecho, se habla ya de la ansiedad climática o ecoansiedad y revistas prestigiosas como The Lancet concluyen que esta ecoansiedad afecta cada vez más a niños y a personas jóvenes y que interfiere con su bienestar. Y de nuevo, un poco de ansiedad no está mal. Al fin y al cabo, la ansiedad evolucionó precisamente para alertarnos de posibles amenazas y poder tomar medidas preventivas. Pero si esta ansiedad es desproporcionada o está basada en visiones sesgadas sobre la situación real del mundo, no solo produce daño en el presente, sino que nos hará tomar medidas equivocadas. Y lo que intentamos en esta charla es dar precisamente esa visión más equilibrada, más realista sobre la situación real del mundo y sobre todo sobre el futuro. Hablamos sobre cómo se explica el enorme progreso de los últimos siglos y sobre algunas de las grandes amenazas que enfrentamos, como el agotamiento de los recursos, la destrucción de la naturaleza y el cambio climático. Veremos, sin embargo, que algunas estrategias propuestas para solventar estos problemas, como el decrecimiento económico o la reducción de la población, pueden traer muchos problemas y pensamos que hay alternativas mejores. Sea cual sea tu opinión inicial sobre estos temas, estoy seguro de que vas a extraer algunas ideas que te ayudarán a entender el mundo y su futuro con más claridad. Y sin más, damos la bienvenida a Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido al podcast, Val. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por sacar el tiempo. Es un placer de verdad charlar contigo y como comentamos hace tiempo cuando quedamos en grabar, podríamos hablar de muchas cosas. Esa es precisamente la gracia de ser un polímata. Pero un tema que nos interesa a los dos es entender la situación real del mundo y sobre todo del futuro, ¿no? Que para la mayoría de personas es oscuro. O sea, prevalece una visión negativa del mundo y hoy vamos a intentar ofrecer una visión, yo creo que más racional, más real. Más equilibrada, yo creo. Exacto, más equilibrada, ¿no? O más probable. O sea, al final nadie tiene la bola de cristal, pero con los hechos en la mano creo que hay futuros más probables que otros y por desgracia la gente tiende a quedarse con el escenario más catastrofista como si fuera el más real, en parte por sesgos cognitivos, que después te preguntaré, en parte también por la información que recibimos de los medios y ahora hablaremos de todo esto, pero antes me gustaría que te presentaras brevemente y nos digas qué representa para ti ser un polímata, ¿no? Y por ejemplo, me gusta la fórmula que describes en tu web donde dices que sabiduría es igual a conocimiento más razón más aprendizaje. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues polímata es una palabra de origen griego que básicamente lo que significa es aprender mucho. Con esto ya os podéis hacer una idea de qué va el asunto, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona muy inquieta y que me ha interesado aprender no sobre una cosa, sino sobre todo en general, sobre todo sobre aquellas facetas del mundo cuyo conocimiento te dan más poder, ¿no? Te dan más poder para actuar.
te dan más poder para tomar buenas decisiones, para ayudar mejor a los demás, ¿no? No solo conocimiento por conocimiento, el típico trivial nunca me ha interesado demasiado, ni la cultura general esta, ¿no? De conocer fechas, de conocer personajes. Eso digamos que es una capa interesante, pero para mí es accesoria. Para mí lo realmente interesante es comprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Comprender a nivel profundo, en el sentido de comprender lo esencial, no en el sentido de comprenderlo todo, ¿no? Cada detallito. No es necesario comprender cada detallito. Entonces, a mí siempre me ha interesado eso. Yo, por cosas de la vida, pues no me dediqué al mundo académico, ni escritor, ni nada por el estilo. De hecho, tú y yo somos del mismo gremio, ¿no? Informáticos los dos. Además, empezamos a trabajar en el mismo lugar, cosas que tiene la vida. Sí. Pero la realidad es que yo siempre he sido una persona con muchas inquietudes y aunque inicié mi carrera programando y luego pues monté varias empresas, me gustaba mucho emprender cosas nuevas y bueno, pues participé en la creación de varias empresas. Pero al final lo que más me gusta en el mundo es leer, ¿no? O sea, yo al final dedicaba mucho tiempo a leer libros de empresa para hacer mejor mi trabajo, pero me apetecía leer más sobre cosas del mundo que me parecían relevantes y que en esos libros no las conseguía. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder salir de mi última empresa pues con una venta. No me he hecho rico tampoco, pero bueno, me sirvió para poder... Digamos que me sirvió, pues hay poca gente que tiene la suerte de decir, oye, me puedo tirar un año, ¿no? Dedicándome a algo que me apetece. Y entonces creé Polímatas, con Y. La palabra polímatas es con I latina en español, pero bueno, yo la creé con Y por esa cosa de que no tenía el dominio, obviamente, libre. Y empecé pues simplemente a hablar de aquellas cosas que yo leía constantemente y que me parecían importantes contar. Cosas que muchas veces las encontraba en el mundo anglosajón, pero que en habla hispana era mucho más difícil de encontrar información sobre ello, ¿no? Y la gente dirá, bueno, ¿y qué son esas cosas? Pues al final, si tú lo has visto, ¿no? Has escuchado mis podcasts o has leído mi blog, realmente puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? Desde crecimiento económico, que es un tema que tocaremos aquí, pero también del origen de la religión. Hablo sobre la teoría de la evolución, tanto biológica como cultural. He hablado de las redes sociales y la influencia que tienen en nosotros, temas que sé que también te interesan a ti. Y bueno, al final intento hablar de aquellas cosas que considero que son importantes, pero siempre con un enfoque muy riguroso y científico. Y también multidisciplinar. Es decir, la ventaja que tengo yo de no ser un académico es que no me he centrado en hablar del mundo desde un punto de vista de mi especialidad, sino que he tenido que aprender de distintas fuentes y de distintas disciplinas y aunarlo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es otra visión. No digo que sea mejor ni peor, ¿no? Pero creo que es una visión diferente a la que se suele encontrar. Y ese sería un poco el resumen. Sí, una visión complementaria y que creo que además te permite encontrar o identificar conexiones entre disciplinas y no quedarte pues en el campo de conocimiento en el que eres especialista, ¿no? Y bueno, como comentamos, o sea, me encaja mucho esta visión. Yo he intentado hacer lo mismo, ¿no? O sea, exponerme a muchas disciplinas, profundizar en algunas que me interesan especialmente, como es todo lo relacionado con la salud, pero aprendiendo todo lo que pueda de otros ámbitos de conocimiento que me parecen muy valiosos y sobre todo, igual que tú, ¿no? Por un lado, que me ayudan a entender mejor el mundo, las sociedades y los individuos, pero con una visión práctica, aterrizada, que luego sea información accionable, como decías, ¿no? Para mí esos son los tres grandes niveles que quiero entender bien: individuos, sociedades, el mundo. Y de hecho el tema que vamos a tocar hoy cruza estos tres ámbitos y por eso me parecía tan interesante. La primera pregunta sería, ¿por qué crees que prima una visión más negativa del futuro? O sea, por ejemplo, hice una encuesta hace unos días en Twitter preguntando a mi audiencia si pensaban que el mundo estaría mejor o peor en 50 años y el 60% respondió que peor. Y de hecho, creo que hay un sesgo entre mi audiencia porque personalmente suelo compartir cosas positivas sobre el futuro y seguramente a nivel población general, vamos a decir, la percepción negativa sea todavía mayor, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Sí, completamente. Siempre hemos sido así, ¿eh? Eso hay que decirlo, que tenemos una tendencia a ser agoreros. Esto tú y yo que compartimos un interés, ¿no? Que es toda la explicación evolutiva de la psicología humana. Tú sabes que los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad
porque aquello que es peligroso, pues es mejor, aunque nos equivoquemos, ¿no? De hecho, este ejemplo creo que hasta lo utilizas en algún programa de, oye, si escuchas un ruido en unos arbustos, es mejor correr que esperar que sea, por ejemplo, un conejo, ¿no? Porque si fuese un león, si fuese un león, estás muerto, ¿no? Y por lo tanto, aquellos antepasados nuestros que eran demasiado optimistas, digamos que probablemente no nos legaron los genes y sin embargo los otros sí, ¿no? Entonces, partimos ya de este sesgo que, como tantos sesgos, pues es difícil de evitar, no imposible, pero sí que requiere de una conciencia, ¿no? Para empezar, tenemos que ser conscientes de que tenemos ese sesgo. Luego, el segundo motivo importante es que las noticias, los medios, que no dejan de ser empresas que tienen unos intereses de ganar dinero, básicamente, lo que quieren es que tú estés consumiendo constantemente su contenido. ¿Y cómo lo hacen? Pues explotando los sesgos que tenemos, ni más ni menos. Y entonces, si te empiezan a hablar de las cosas positivas, ¿no? De cómo el progreso de los últimos 200 años nos ha sacado de la pobreza a gran parte de la población, o cómo, bueno, pues resolvimos el problema de la capa de ozono, ¿no? Cuando lo teníamos hace 30 años y realmente pensábamos que era el fin del mundo. También mucha gente, ¿no? Estaba súper preocupada. O cuando Malthus decía que la población iba a crecer de tal manera que la gente se iba a morir de hambre en las calles, ¿no? Y todos esos, digamos, problemas o retos a los que nos enfrentamos los hemos resuelto, pero normalmente no les damos mayor importancia, no los recordamos lo suficiente. Entonces no hay un equilibrio, ¿no? entre las noticias positivas y las negativas. Así que yo creo que ese es uno de los principales motivos. Hay más, pero esos serían los dos principales. Sí. También existe un poco esta idea, ¿no? De que desde la edad de piedra hemos ido mejorando gradualmente la calidad de vida, pero tampoco es cierto, ¿no? De hecho, muchos expertos, desde Jared Diamond, y a veces historiadores, pero creo que Jared Diamond no es historiador, pero también Noah Harari, ¿no? Afirma que la calidad de vida, pues, era mejor en el Paleolítico, cuando éramos cazadores-recolectores, que durante los primeros milenios de la revolución agrícola, ¿no? Donde la pobreza, la miseria humana era la norma, y de repente, como bien dices, hace unos 250 años, pues fueron apareciendo una serie de innovaciones, tanto técnicas como conceptuales, de ideas, ¿no? Desde la revolución industrial a las ideas de la ilustración, que dispararon un progreso sin precedentes en la historia de la humanidad y que han hecho que en cuestión, pues eso, de pocas generaciones, hayamos pasado de que el 90% de la población viviera en pobreza extrema al 10% actual, más o menos, ¿no? Como que lo que hay que explicar es por qué la riqueza actual, por qué existe esta riqueza y no porque sigue habiendo pobreza, ¿no? ¿Cómo ves esto? A mí esa frase me parece brutal y de hecho es una frase que me encantaría que tus oyentes se quedasen en la cabeza, ¿no? Porque es como una de esas frases que contiene mucha información valiosa. Y efectivamente lo que hay que explicar es la riqueza. Aunque, como tú dices, en el Paleolítico teníamos muchas cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo más tiempo libre, más igualdad, menos enfermedades infecciosas probablemente. Y bueno, digamos que yo creo, es imposible de saber, ¿no? Pero yo creo que serían bastante razonablemente felices. No hay que olvidar que no dejaban de ser pobres de solemnidad respecto a lo que somos a día de hoy, ¿no? Eran personas que si tenían cualquier problema médico, pues lo normal es que muriesen. Los recién nacidos morían probablemente la mitad de ellos. Y bueno, tenían muchas limitaciones que a día de hoy no tenemos. Es verdad que con la agricultura vinieron muchos problemas que además tardamos mucho tiempo en resolverlos. No es como el caso de la revolución industrial, ¿no? Que también hubo muchos problemas con la revolución industrial, pero en menos tiempo supimos traspasarlos, ¿no? Y sí, los últimos 250 años son realmente una maravilla, digamos, como un cisne negro, ¿no? Como diría Nassim Taleb, es algo, pues, que si tú observas una gráfica de producción, ¿no? De Producto Interior Bruto, de riqueza generada, por decirlo de alguna manera, desde los albores de la civilización hasta el 1800, tú lo que ves básicamente es una línea recta que sube un poquito y a veces baja y luego vuelve a subir, pero muy poco. En realidad, hasta 1700 y pico, pues éramos muy, muy pobres. Y como tú comentas, hay muchos factores. Aquí no se puede simplificar diciendo que fue la revolución industrial, o que fue el capitalismo, o que fue las ideas ilustradas, pero digamos que se retroalimentaron una serie de ideas, ¿no? Para empezar, para mí es clave, por ejemplo, dejar un poco atrás esa visión religiosa del mundo, ¿no? Que existía en la Edad Media, en la que básicamente la verdad era revelada, era Dios quien decía lo que era verdad y por lo tanto era el Papa y el Obispo, y entonces daban poco margen, ¿no? Para investigar o para innovar. Cuando eso se empieza a debilitar, obviamente siguen teniendo mucho peso a día de hoy, pero cuando empieza la ciencia a despuntar, ¿no? En el siglo XVI, pues poco a poco
empezamos a tener un mapa del territorio mucho más preciso. Y cuando tú tienes un mapa del territorio más preciso, lo que consigues es llegar a puerto, ¿no? Cuando vivíamos un poco a oscuras y cuando teníamos que resolver un problema, acudíamos a la Biblia o al Corán, pues era mucho más difícil, obviamente, resolver los problemas adecuadamente. Por lo tanto, hay una serie de factores, como tú comentas, estas ideas ilustradas también que ponen al ser humano en el centro, ¿no? Ya no es la sociedad, ¿no? O ya no es el Dios, o ya no es la comunidad, sino que es el ser humano en sí mismo como individuo tiene mucho valor. Obviamente esto habrá mucha gente que diga, bueno, ya, pero había racismo en Estados Unidos hasta mediados del siglo XX. Sí, pero ya hay filósofos que empiezan a poner en cuestión que las mujeres sean ciudadanos de segunda, que a los niños se les pueda maltratar, que a los animales se les pueda maltratar. Hay una serie de ideas ahí que van surgiendo de pensadores y que van permeando poco a poco a la sociedad. Pero claro, tenemos que entender que para que esto ocurra tiene que haber una riqueza mínima, porque cuando la gente está preocupada por lo que va a comer mañana, ni puede filosofar ni se va a preocupar por el niño o por el animal. Y de hecho, cuando ahora la gente dice es que en la revolución industrial los niños de 14 años trabajaban. Claro, es que la gente se moría de hambre, es que si no trabajaba el niño en la casa no había comida. Entonces, no es que a mí me parezca bien, es que simplemente eran otras circunstancias y hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, todos estos efectos de una manera compleja se realimentaron y nos han dado lugar pues a lo que tenemos a día de hoy, que es que somos mucho más ricos que cualquier rey de la Edad Media, pero vamos, tú y yo y incluso la gente, digamos, de clase media baja de un país occidental tiene lujos que no se podría permitir un rey medieval. Totalmente. O sea, quizás la crítica de algunos a lo que has dicho sobre riqueza o específicamente sobre el Producto Interior Bruto es que es una métrica muy criticada porque hay muchas cosas que aumentan el Producto Interior Bruto pero que no mejoran realmente el bienestar de los individuos, ¿no? Pero si hablamos de indicadores directamente ligados al bienestar humano, o sea, como hambre, como mortalidad infantil, como aumento de la esperanza de vida, como violencia, personas que mueren por accidentes o por desastres naturales, niveles de educación en países poco desarrollados, todo esto ha mejorado muchísimo en las últimas décadas a medida que aumenta la riqueza, ¿no? ¿Qué datos destacarías aquí? ¿Qué explicación les das? Bueno, para mí el dato, digamos, padre de todos quizás sea la esperanza de vida, ¿no? Al final, para que se haga la idea la gente, en la Inglaterra del siglo XV, la edad, digamos, promedio de muerte, que no la mediana, sino promedio, eran los 30 a 32 años. Eso significa que había gente que llegaba a los 60, 70 años, había gente, pero morían muchos niños, por ejemplo, nada más nacer o a los pocos años de nacer, ¿no? Entonces, ¿qué mejor indicador de progreso que la gente pueda vivir más tiempo? Eso, digamos que ya es una métrica indirecta de muchas otras cosas, ¿no? De que tienes más acceso a la salud, a una mejor alimentación, a muchas cosas. Entonces, ¿cómo explicarlo? Bueno, pues, o sea, igual es reiterarme, pero en el momento en el que tú empiezas a tener más dinero en casa, pues puedes plantearte, por ejemplo, que tus hijos estudien. Si tus hijos estudian, en vez de trabajar en la fábrica, pues pueden dedicarse a montar ellos, por ejemplo, una empresa o a hacerse abogados. Y entonces todo esto va creando una riqueza que inicialmente, es verdad, y esto es una crítica que se hace a la revolución industrial, puede favorecer especialmente a los grandes empresarios, y estoy de acuerdo, pero con el tiempo esos grandes empresarios necesitan, para empezar, clientes. O sea, necesitan gente que tenga dinero para comprar sus productos. Necesitan tener empleados contentos. Necesitan... O sea, es decir, hay una serie de efectos secundarios de la riqueza de ciertas personas que acaba permeando hacia abajo, ¿no? Esto hay gente que cree que eso no es cierto. Bueno, yo lo que conozco, tampoco soy un experto en economía, pero yo lo que conozco y lo que he leído es que efectivamente es así. Y de hecho, si te fijas a tu alrededor, hay para mí una señal bastante buena de que es así. Si tú te fijas en los pobres, por ejemplo, en España, o los pobres en Francia o en Reino Unido, en general, son incluso más ricos que las personas que, digamos, de clase media, media-baja en un país como Ruanda. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el vivir en un país rico ya de por sí te genera una serie de ventajas y de oportunidades, y aunque solo sea porque vas a tener una pensión mínima o vas a tener cualquier cosa, ¿no? Entonces, el hecho de crear riqueza, aunque haya desigualdad, que es así, acaba favoreciendo a todo el mundo. Sí, sí.
Y yo te diría que la mayoría de personas reconocen todo esto que has comentado, ¿no? O sea, creo que casi nadie preferiría vivir en 1923 que en 2023. Pero, sin embargo, cuando miran al futuro, como que son pesimistas. O sea, reconocen que hemos mejorado mucho en las últimas décadas y, por tanto, de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, están diciendo que ahora estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, ahora justamente, qué mala suerte, justamente nacen ellos y todo se va al garete, ¿no? Entonces, a ver, y como dices, creo que es evidente que hay muchos problemas, hay muchos riesgos. De hecho, para mí estamos en una situación paradójica por todo este gran avance tecnológico, ¿no? En el sentido de que tenemos más poder que nunca y, por tanto, por un lado, podemos avanzar la civilización y resolver los problemas que enfrentamos con más facilidad que nunca, si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Pero este gran poder supone también un gran riesgo, porque nunca hemos tenido tanta capacidad destructiva, bien por armas nucleares, bien por una inteligencia artificial desalineada con nuestros intereses, y por tanto sí creo que puede ser un momento decisivo en un sentido u otro, ¿no? Es decir, no, el futuro no está garantizado, pero tenemos un gran poder y, como decía Voltaire, ¿no? Gran poder, gran responsabilidad. ¿Lo ves más o menos así o no? Lo veo exactamente igual que tú. De hecho, para mí ese es un concepto también clave, ¿no? De la charla que se puede llevar la gente. Hemos pasado de crecer, no solo económicamente, ¿vale? El crecimiento económico tiene uno de los catalizadores principales, es la innovación. La innovación permite que, en vez de crecer de forma lineal, es decir, cada año crecer 10, podamos crecer de forma exponencial. Es decir, el primer año 10, pero el segundo crece 12 y el tercero 14 y así, ¿no? Y esto es la innovación, es el descubrimiento de la electricidad, es el descubrimiento de Internet, el descubrimiento de la energía nuclear y una serie de cosas que nos permiten dar pasos de gigantes de repente, ¿no? Pero claro, esto tiene el problema que tú dices, y es que, para empezar, nuevas innovaciones, hasta que las comprendemos sus riesgos y los mitigamos, pueden pasar años o décadas. Y a veces, pues, se pueden volver en nuestra contra. Por lo tanto, yo tampoco soy un optimista de estos desenfrenados. Yo, por ejemplo, yo soy partidario de la energía nuclear. O sea, yo creo que esta fobia que se tiene a la energía nuclear es un error garrafal. Pero no voy a decir que la energía nuclear no tenga una contrapartida, porque uno de los riesgos que tenemos para el futuro es el invierno nuclear, que básicamente es que se desate una tercera guerra mundial que no va a matar a todo el mundo, no lo va a hacer, pero lo que ocurre con eso es que se levanta una capa que tapa la atmósfera durante años y nos congelamos de frío, curiosamente, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que tener mucho cuidado, y creo que debe haber mucha gente investigando en las contrapartidas de las innovaciones. El caso de la inteligencia artificial que tú has dicho ahora es un tema que yo vengo estudiando desde hace poco, que no me habrías imaginado que la inteligencia artificial podía ser un riesgo tan grande, pero hay gente muy inteligente diciendo que probablemente sea el mayor riesgo de los próximos 50, 100 años, muy por encima, por ejemplo, del cambio climático. Hablando de riesgo existencial, es decir, de un riesgo que puede terminar con la vida tal y como la conocemos en la Tierra. O sea, no que nos puede poner en aprietos, sino que realmente puede ser muy, muy, muy problemático. Ya, si quieres, podemos incluso hacer un programa específico sobre el tema, porque nos daría para ello, ¿no? Sí, es un tema fascinante que está muy de moda, ¿no? Por ese salto cuántico reciente que ha dado la inteligencia artificial, pero bueno, lo dejaremos para otro episodio. Sí. Y también estoy de acuerdo con ese gran mensaje de que hay riesgos, claro que sí, ¿no? Pero creo que tan peligroso es tener esa visión negativa, derrotista del futuro, y que por desgracia es la visión que prevalece ahí fuera, como una visión ciegamente optimista pensando que todo va a ir mejor porque sí, que no es cierto. O sea, el progreso no está garantizado, y la clave, como yo lo veo, es asegurar que seguimos facilitando ese progreso, esa innovación, poniendo guardarraíles, como comentas. Y lo que me preocupa es que algunas políticas bien intencionadas puedan frenar precisamente ese desarrollo que tanto ha mejorado el mundo, usando como excusa algunas amenazas percibidas, ¿no? Y por eso me gustaría continuar por esto, ¿no? O sea, por los riesgos principales que preocupan a la gente. Cuando les preguntas por qué piensan que el mundo va a ser peor, pues suelen salir los mismos temas, y es por donde quería comenzar, como digo, ¿no? Así que hablemos, por ejemplo, del agotamiento de los recursos.
¿Cómo ves este tema o cuánto riesgo real hay en esta preocupación? A ver, para empezar, hay que decir que es una preocupación muy normal, porque tú dices, bueno, si es que hace 4 días éramos 1.000 millones de personas en el planeta, ahora somos 8.000 millones, encima tenemos gente como los americanos que les encanta ir a lo grande, ¿no? Y consumir como si no hubiesen mañana, los coches cuanto más grande mejor, las casas cuanto más grande mejor, y dices, ostras, esto el planeta no lo puede soportar. O sea, es completamente normal. De hecho, hay, por ejemplo, una métrica que se llama huella ecológica, ¿no? Que intentan medir los planetas que estamos consumiendo, ¿no? Ahí tiene muchas críticas esta métrica. Yo no la comparto al 100%. Creo que es un poco alarmista, pero tiene también una parte de verdad, ¿no? Y es que, bueno, pues si todo el planeta consumiese a día de hoy con las condiciones que tenemos, como consumen los americanos, pues tendríamos un problema bastante importante, porque hay que pensar que el planeta tiene a día de hoy 8.000 millones de personas y los americanos son solo 300 y pico millones de personas, pero consumen como si fuesen 3.000, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo perfectamente esa preocupación. Dicho esto, los recursos, cuando tú te vas a los datos fríos, más que agotarse, lo que se están haciendo es crear. Y esto me voy a explicar, porque si no puede sonar un poco extraño. Pero cuando en la Edad Media, volviendo a Inglaterra, ¿no? En los albores de la Revolución Industrial, la gente que usaba para combustible, usaba la leña, ¿no? ¿Qué pasaba en Inglaterra? Pues que los bosques se estaban quedando pues a 2 velas. Y entonces una persona inteligente podría haber dicho, oye, cuando crezcamos nos vamos a quedar sin bosques en todo el mundo. Y en parte tendría razón, ¿no? Con lo que no contaba es con que de repente pues la gente iba a empezar a ver que el carbón pues era mejor que la leña para muchas cosas. Y entonces lo que ocurre a día de hoy es que hay muchos más bosques que la Edad Media, probablemente en Inglaterra y en muchas partes de Europa, ¿no? Porque se empezó a utilizar otro recurso. Entonces, el problema es la miopía esta de ver el consumo de los recursos como algo tan simple, ¿no? De el petróleo, tenemos, imagínate, 1.000 unidades de petróleo en el planeta y estamos consumiendo a un ritmo X. Obviamente se va a terminar, sí, obviamente se va a terminar, pero las cosas no funcionan así. Cuando una materia prima realmente se está haciendo inaccesible, que no es que se termine, sino que se está haciendo más inaccesible, lo que ocurre es que se encarece mucho. Por lo tanto, nunca llega a agotarse. Lo que suelen hacer los emprendedores es buscar otras materias primas. Pasó con el carbón, luego nos fuimos al petróleo, aunque se sigue consumiendo muchísimo carbón, pero luego, ¿qué pasa? Nos hemos ido al gas natural. ¿Ahora qué hemos hecho? Pues estamos empezando con las renovables. ¿Se puede terminar? Sí, se puede terminar, pero tienes la fusión nuclear por ahí que la estamos investigando y que tenemos muy buenas noticias en el 2022 de pruebas muy interesantes. Entonces, lo que yo le diría a la gente es que tenga una visión un poquito más histórica del tema de los recursos, que se vaya, que estudie el pasado, que estudie cómo hemos ido usando los recursos y verá que nunca hemos agotado los recursos, que lo que hemos hecho ha sido ir cambiando de unos a otros y también aumentar la eficiencia. Es decir, los coches de hace 20 años, tú lo sabes, consumían el doble que ahora. Las latas de refrescos de hace 15 años eran el doble de gruesas, tenían el doble de aluminio. Y así puedo pasarme todo el día. Reciclaje, hay muchas cosas que podemos hacer. Y entonces, en vez de centrarnos en, se va a acabar todo esto, se va a acabar el litio, se va a acabar el hierro, bueno, vamos a ver, oye, ¿cómo podemos mejorar esto, no? Es una mentalidad más de resolución de problemas que de queja. Sí, esta idea siempre ha estado. Te sonará, supongo, que me venía ahora a la cabeza la apuesta de Ehrlich, ¿no? Paul Ehrlich, sí. Y Simon, ¿era? Y Simon, sí. Escribo en uno de mis artículos y mis podcasts y hablo precisamente sobre esa apuesta. Que te acordarás mejor. No, pues básicamente Paul Ehrlich, que todavía está vivo, el hombre es mayor, pero es conocido que a pesar de haberse equivocado en todo, sigue siendo un profeta del apocalipsis 40 años después, ¿no? No ha cambiado en nada. Digamos que sería un neomalthusiano, ¿no? Malthus predijo todas esas hambrunas y se equivocó. Y Ehrlich lleva 50 años diciendo pues que es pues lo mismo, que va a ser Además es una persona bastante exagerada, o sea, no tiene mucha medida a la hora de describir el apocalipsis. Y bueno, se sigue equivocando y se sigue equivocando, ¿no? Entonces, Simon, bueno, digamos que es un científico que le propuso una apuesta, que es que una serie de materias primas, las que eligiese Ehrlich, no se iban hablamos de los años 70, 80. Sí, en los años 70, 80. No se iban a encarecer, es decir, no iba a haber más escasez.
escasez, sino todo lo contrario, se iban a abaratar, ¿no? Y bueno, no sé si fueron 5 o 10 años después, efectivamente, todas las materias primas que Eldridge había elegido habían bajado de precio. También hay que decir que esto le podría haber salido mal a Simon, porque las materias primas no es una cosa que crezca de una manera lineal y predecible, o sea, en absoluto, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la idea de Simon, ¿no? De que generamos abundancia más que escasez, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, yo lo veo un poco como la bolsa, ¿no? O sea, en periodos cortos puede pasar cualquier cosa, pero a largo plazo lo más probable es que suba. Y en el caso de los recursos, bueno, pues también puede pasar cualquier cosa si hablamos de materias primas individuales, pero el coste de la energía a largo plazo debería bajar. Otra cosa es que la manipulemos artificialmente con impuestos, que esta ya es otra historia, pero como recurso seguramente se abarate por todo lo que explicaste antes, ¿no? Y me gusta también lo que decía Simon, de que el principal recurso para mejorar las condiciones de vida es precisamente la creatividad humana. O sea, eso es. Como decías, que llamemos algo recurso depende de nuestra capacidad de usarlo. Hasta hace poco el gas no era un recurso porque no sabíamos usarlo y hay muchas cosas en el planeta que serán recursos dentro de unas décadas cuando creemos la tecnología para explotarlas, ¿no? Se da una paradoja, perdona que te interrumpa, Marcos, se da una paradoja que es que Malthus estaba muy preocupado por el crecimiento de la población, no solo él, sino mucha gente, y curiosamente, cuanta más gente somos, más cerebros pensantes tenemos para mejorar el mundo a muchos niveles, ¿no? Obviamente esto mejorará cuando mucha gente que a día de hoy está todavía en la pobreza o en esos niveles económicos tan limitantes que no les permiten, ¿no?, dedicarse a otras cosas, pero cuando gente de la India a China empiecen realmente a tener una calidad de vida mínima y puedan empezar a convertirse en científicos, en filósofos, en innovadores, en el potencial humano es alucinante. Eso es una cosa que yo creo que no hay que tampoco ser no hay que sacar pecho, ¿no? Pero si tú echas la vista atrás, tenemos mucha capacidad de destrucción, pero tenemos mucha capacidad de creación también. Sí, y siguiendo esta línea de pensamiento, si entendemos que el recurso más valioso es el ingenio humano, pues cuantas más personas seamos, más probabilidad de que surjan buenas ideas, ¿no? Y gracias a Internet esas ideas se propagan ahora a la velocidad de la luz. Y no quiero hacer tampoco mucha sangre con Ehrlich, pero estaba viendo su Wikipedia y no me acordaba de que escribió también en 1968 The Population Bomb, ¿no? La bomba poblacional, donde predecía grandes hambrunas por la escasez de alimentos, y no solo no se ha producido eso, sino que mucha menos gente muere de hambre hoy que cuando hizo sus predicciones, ¿no? Y de nuevo, esto es gracias a esa capacidad humana de innovar. La producción de alimentos ha aumentado mucho más rápido que la población. Y ojo, esto no quiere decir que no debamos ser eficientes en el consumo de energía, en el consumo de alimentos, que se desperdician muchísimos. Entonces, todo lo que sea promover un uso racional de los recursos, por supuesto, ¿vale? Pero sin ese catastrofismo, ¿no? Y todo esto está muy ligado con esta visión también apocalíptica de la destrucción del planeta, de la extinción de las especies, de deforestación. Que insisto, claro que hay problemas serios, ¿no? Y que tiene parte de verdad, pero tendemos, de nuevo, a adoptar una visión muy negativa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, estoy de acuerdo una vez más, ¿no? Cualquier acción humana, de hecho cualquier acción en general, humana o animal, provoca una reacción, ¿no? Provoca algún tipo de consecuencia. Y cualquier cosa que tú hagas va a tener algún impacto en tu entorno, ¿no? Por lo tanto, cuando hemos empezado a crecer como animales, ¿no?, a partir del siglo XIX, pues lógicamente hemos empezado a tener un impacto en el planeta sin precedentes. Eso no significa que antes del siglo XIX no tuviésemos impacto. De hecho, como la gente era mucho menos consciente de ese impacto, pues en muchos casos era bastante brutal. Y de hecho, los científicos han estudiado bastante extinción de megafauna, ¿no?, de esos grandes mamíferos en la prehistoria, provocada por humanos que llegaban a una zona y esquilmaban a toda la caza fácil. No es nada. Por lo tanto, eso lo llevamos en los genes, pero vamos, que lo hacen también el resto de animales, no es una cosa tampoco que seamos los únicos. Entonces, lo que está ocurriendo una vez que hemos empezado a crecer como animales, como digo, es que hay que pensar que cuando empezamos a crecer no había la conciencia ecológica que hay ahora. Esa conciencia ecológica es bastante reciente, estamos hablando igual de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y realmente grande a partir ya casi del año 2000 o los 90. Por lo tanto, hemos estado haciendo mucho daño al planeta, primero sin saberlo, ahora sabiéndolo, pero hay que recordar que desde que lo sabemos, aunque no se estén igual cumpliendo las expectativas
se están haciendo muchas cosas y, de hecho, los países ricos, que son los que antes se han puesto manos a la obra, lógicamente, porque son los que están en disposición de hacerlo, pues están tomando muchas medidas y están teniendo impacto. El que nos gustaría, bueno, pues ahí ya entramos en una discusión muy complicada, ¿no? De hasta qué punto, porque hay una cosa importante y es que hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre el daño que hacemos al planeta y el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Si a una persona de Ruanda tú no le dejas utilizar la moto con gasolina, ¿no? Para que vaya a trabajar a 20 kilómetros, pues le estás jodiendo la vida. Pero estás evitando un impacto de emisión de CO2, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Bueno, pues este equilibrio es importante encontrarlo. Y yo creo que no hay que simplificar y decir, bueno, ahora lo único que nos tiene que preocupar pues es la destrucción del planeta o las emisiones de CO2. Dicho esto, volviendo a tu pregunta, hemos provocado muchos daños, deforestación, lo que tú decías, destrucción de especies, pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitats. O sea, realmente es preocupante en muchos aspectos. Sobreexplotación pesquera, un tema que me preocupa a mí mucho personalmente también, ¿no? Que es todo el trato inhumano que se le da a los animales en granjas industriales. Es decir, hay mucho mal derivado de ese progreso. Y ahora los países ricos están empezando a girar un poco el timón, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lo podemos permitir. Vuelvo al punto. Si no estuviésemos en ese punto, si estuviésemos en el punto de Bangladesh, probablemente ni nos lo estaríamos planteando. Sí, y además no todo es malo. O sea, sin duda ha habido pérdida de especies, ¿vale? Pero también han mejorado los números de algunas que estaban en riesgo hace unas décadas. También soy escéptico cuando se dice que se han extinguido no sé cuántas especies, porque yo creo que ni sabemos cuántos millones de especies existen, ¿no? O es verdad que ha habido deforestación en muchas zonas, pero en otras partes pues hay más bosques que antes, o zonas que eran áridas ahora no lo son, que paradójicamente tiene que ver también con el aumento del CO2 en la atmósfera, que causa muchos problemas por un lado, pero tiene también beneficios, ¿no? Y esto conecta con el riesgo que acapara quizás más titulares y más negativos, que es el del calentamiento global, que insisto, es un problema real y creo que debemos tomar medidas para prevenirlo, pero se tiende a dar también una visión muy catastrofista de su impacto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Aquí entramos en un terreno muy complejo, ¿no? A mí que me encantan los sistemas complejos, yo creo que a día de hoy el problema más complejo que tenemos es el cambio climático, porque tú lo sabes, el planeta es un ecosistema gigantesco que está todo unido, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil predecir cuando tocas algo qué es lo que va a ocurrir en la otra punta del planeta y realmente es muy complejo. Hasta ahora hemos hablado muy por encima de qué impacto ha tenido el progreso que podemos medir, ¿no? Como tú dices, no todo el impacto es negativo. De hecho, sobre todo en países europeos, por ejemplo, se está recuperando bosques, se están recuperando fauna. Vuelvo a lo mismo, y esto es clave, entender que cuando tú tienes un país que ya ha llegado a un punto en el que la mayor parte de la población tiene una vida digna, se puede preocupar por otras cosas, ¿no? Por ayudar a los demás, por ayudar a los animales, al medio ambiente. Claro, ¿qué pasa? Que en realidad el porcentaje de la población mundial que estamos en esa situación es un 10%. Porque antes he dicho que hemos salido mucha gente de la pobreza, pero bajo estándares occidentales, el 90% de la gente en el mundo sigue siendo pobre. O sea, no pobre de solemnidad, eso digamos que sería un 10%, pero gente que prácticamente no llega a fin de mes o que no llega a fin de mes sigue siendo un 90% de la gente. Entonces, por ejemplo, ahora países como China o como India o Pakistán, Bangladesh, que están queriendo salir de la pobreza, pues ahora, ¿qué pasa? Que les señalamos con el dedo y les decimos, joder, es que estáis emitiendo muchísimo CO2, ¿no? Claro, nosotros lo hicimos antes, ¿no? Nos enriquecimos gracias a esa producción de CO2 y ahora queremos que ellos la limiten, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que digo aquí es, estoy de acuerdo en que hay que limitarlo, sobre todo por las incertidumbres, que ahora hablamos de ello si quieres, pero tenemos que ayudarles, porque me parece muy injusto que nosotros nos hayamos favorecido de eso, no hayamos pagado, digamos, por todo ese daño y ahora no dejemos o les digamos a los chinos o a los indios que no utilicen carbón para desarrollarse, ¿no? Esto, punto 1. Punto 2, cambio climático. A ver, hay hechos, ¿no? Los hechos hay que ponerlos encima de la mesa. El consenso científico es que efectivamente hay cambio climático y efectivamente es de origen antropocéntrico. Es decir, ¿puedes ir en contra de ese consenso? Sí, pero a mí cuando la gente me dice, no, pero yo hice un estudio, digo, ya, pero es que hay otros 2000 estudios que dicen lo contrario, ¿no? Entonces yo me creo el consenso científico y ya está. De momento,
hemos superado un 1,2 grados, o sea, ha subido la temperatura 1,2 grados respecto a la era preindustrial, ¿no? Se estima que el efecto del hombre pues ha causado esa subida de 1,2. Que a priori tú puedes decir, bueno, no parece mucho, ¿no? Pero se piensa que a partir de estas temperaturas puede empezar a haber cambios en el planeta que tengan un impacto a todos los niveles, ¿no? Por mencionar algunos, para que la gente les suene, ¿no? Por ejemplo, la subida del nivel del mar, que es como muy obvia. Bueno, a Dinamarca pues no le preocupa mucho porque tiene mucho dinero para plantar diques y lo que haga falta, ¿no? Pero a Bangladesh, que es, por ejemplo, un país que es muy bajito, ¿no? Está muy poco por encima del nivel del mar, un país muy pobre, pues probablemente una subida de 30-40 centímetros en el nivel del mar pues les puede hacer polvo, ¿no? Y puede empezar a provocar migraciones masivas y eso puede provocar conflictos. Cuando decía antes que todo está conectado, no hay que pensar así en el cambio climático, que a veces no es tanto lo que se ve a primera vista, sino los segundos o terceros efectos que eso puede provocar. Luego, hay una cosa que preocupa mucho, sobre todo si superamos los 3 grados de temperatura, ¿no? De estos niveles preindustriales, y es que hay una serie de mecanismos en el planeta que podrían romperse, ¿no? Y que podrían generar de repente subidas mucho más drásticas. Es decir, crecimientos no lineales, para que nos entendamos. Por ejemplo, ¿no? Pues si se derrite el hielo de la Antártida Occidental o de Groenlandia, pues eso dejas de reflejar parte del sol y eso puede provocar un mayor calentamiento, pero muy de repente, ¿no? O, por ejemplo, hay una corriente que va de México al Atlántico Norte, que es muy importante para regular el clima y que se está ralentizando. Se piensa que si se llega a parar, pues eso puede provocar un enfriamiento bastante importante en el norte de Europa y una serie de efectos negativos en otros sitios, ¿no? Entonces, yo no soy experto en climatología, pero de todo lo que he leído de cambio climático, que es bastante, a mí lo que me preocupa mucho es que en realidad no tenemos mucha idea de cuándo pueden ocurrir esos efectos que pasen de una subida, imagínate, de 3 grados a una de 8 grados en unas pocas décadas, y eso sería un problema muy grave. Un problema muy grave tanto para los humanos como para la biodiversidad y demás. Dicho esto, para los escépticos que dirán, ¿también tiene efectos positivos? Sí, también tiene efectos positivos, es cierto. O sea, hay zonas del planeta, por ejemplo, que se pueden favorecer de que haya un poquito más de temperatura o más lluvias. Eso por supuesto. Gente que muere de frío ahora en Siberia, pues oye, pues gente que va a dejar de morir. Pero los expertos tienen más o menos un consenso de que los efectos negativos, sobre todo cuando subimos ya de 2-3 grados, pueden ser mucho peor que los positivos. Perfecto, pues hemos hablado de los grandes problemas que tenemos y podríamos pasar horas con cada uno, pero prefiero hablar de las soluciones. Vamos a solucionar el mundo. Exacto, vamos a arreglar el mundo literalmente, porque los problemas, como digo, están más o menos claros. Quizás no hay certeza o tanta certeza como pensamos, ¿no?, de su posible efecto. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, los escenarios más catastrofistas son los que más venden, pero quizás no sean los más probables. Pero a la vez estoy de acuerdo en que si algo tiene una probabilidad baja, digamos un 1%, pero el resultado de que eso ocurra es muy, muy negativo, pues deberíamos intentar prevenirlo por bajo que sea ese porcentaje de probabilidad, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que estamos la mayoría de acuerdo en que hay que tomar medidas y aquí el tema es qué medidas tomamos, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos o planteamientos que apuntan a que debemos decrecer, porque creen que el culpable del agotamiento de los recursos, del cambio climático y todo esto que hemos comentado es el crecimiento económico y por tanto la solución parece evidente, vamos a decrecer. Y no quiero simplificarlo demasiado porque evidentemente proponen un decrecimiento con matices y no necesariamente en las economías más pobres, pero bueno, decrecimiento al fin y al cabo. ¿Qué te parece este enfoque y qué problemas le ves? A ver, las ventajas son muy obvias, ¿no? Si tú reduces la producción mundial a la mitad, pues automáticamente reduces las emisiones de efecto invernadero a la mitad. Eso es como si reduces la población a la mitad, ¿no? O sea, es como muy obvio y por eso yo creo que tiene bastantes seguidores, ¿no? Luego hay otra cosa, y es que, claro, se suele muchas veces señalar a Estados Unidos por ese ritmo de vida que tienen, ese nivel de consumo, ¿no? Y yo no digo que no, o sea, no creo que vayan desencaminados por ahí. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la mayor parte del planeta no está en esas condiciones. La mayor parte del planeta es gente que tiene necesidad no de decrecer, sino de crecer. Entonces, Max Rosser, que es un economista que a mí me gusta mucho, que ha fundado una web que es
fundamental para cualquier persona que quiera investigar estos y otros temas, que se llama Our World in Data, ¿no? Nuestro mundo en datos. Tiene un artículo muy interesante en el que hace números y llega a la conclusión de que para que la gente que a día de hoy está en la pobreza, desde el punto de vista occidental, tuviese unos niveles de vida pues como los que tienen en Dinamarca, ¿no? Más o menos lo que a todos nos gustaría tener, deberíamos crecer entre 6 y 7 veces, creo. Es decir, la economía mundial debería crecer entre 6 y 7 veces la actual, o sea, una absoluta barbaridad. Y el mínimo, ¿no? Decía, bueno, pongamos que hay una dictadura mundial, que el dictador coge el dinero, o sea, los ingresos que hay a día de hoy y los reparte por toda la población del mundo. Imagínate que eso se puede hacer. Que eso sería el sueño de algunos, ¿no? Oye, vamos a repartirlo todo y que todos tengamos esos $1.000 mensuales para vivir ahí justitos, ¿no? Bueno, pues aún así tenemos que duplicar la economía mundial. Entonces, a mí esos números me convencieron. Yo no soy ningún fanático de ninguna postura, de verdad, pero cuando lo he investigado he dicho es que no es viable. No es viable. No es viable a no ser que queramos pues, realmente vivir en la pobreza más profunda. Y luego está el tema de cómo llevas eso a la práctica, sin coartar las libertades de la gente de una manera muy radical, ¿no? Yo no lo veo. No lo veo. Si alguien viene y me da buenos argumentos, yo lo he investigado bastante. De hecho, tengo un capítulo en mi podcast que es sobre el decrecimiento económico y he intentado ser bastante objetivo, irme a los pros y los contras, pero yo creo que los contras son demasiados. Son demasiados. Sí, coincido. Pero de tu respuesta también algunos podrían plantear el enfoque opuesto, ¿no? O sea, si al final la creación de riqueza es lo que mejora casi todas las variables de bienestar humano y lo que hace que las personas empiecen a preocuparse más por el planeta, pues nada, fomentemos el crecimiento a toda costa e ignoremos de momento las consecuencias, asumiendo que ese desarrollo económico va a resolver los problemas automágicamente, ¿no? Y este planteamiento tiene, por supuesto, sus propios riesgos, ¿no? Y por desgracia, este tema se ha politizado y ya no es un tema de ciencia, sino de ideología en muchos casos, ¿no? Y digamos que la izquierda extrema, entre comillas, propone quizás más ese decrecimiento porque piensan que el capitalismo es malvado y no sé qué, y por otra parte esa derecha extrema pues propone un liberalismo absoluto y que opere el mercado sin ningún tipo de regulación y asumen que esa libertad va a salvar el mundo. Y de nuevo, estoy exagerando un poco, ¿vale? Pero serían esos dos extremos. Y en general creo que las posturas extremas no son las correctas y por eso ya para terminar pues quería ver si nos puedes resumir cuáles crees que deberían ser las claves para lograr la panacea, ¿no? Que sería un desarrollo sostenible y que en parte se está logrando ya. O sea, en parte estamos siendo capaces de desindexar el crecimiento económico de la producción de CO2, que es imposible hacerlo del todo, obviamente, pero digamos que lo suficiente para seguir esta línea ascendente de progreso, de mejoría, pero evitando esos riesgos reales que preocupan con razón a tanta gente, ¿no? A ver, ¿cuál es la solución mágica para lograr esto? Bueno, pues nada, voy a intentarlo yo desde mi pequeño púlpito. Para mí hay como dos estrategias, ¿no? Una estrategia que sería la de los países ricos, que yo creo que vamos bien encaminados en general, generalizando mucho, que es, como tú has dicho, ¿no? Ese punto es clave, es desacoplar la economía de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Hasta ahora, como hemos usado muchos combustibles fósiles, hemos crecido a base de CO2, metano, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo algunos países? España, por ejemplo, pues es un ejemplo bastante bueno. Pues España ha invertido bastante en renovables y a día de hoy tenemos, pues una producción de energía bastante decente en renovables. Cuidado, países como China está invirtiendo en renovables como no está haciendo nadie en todo el mundo, ¿no? O sea que es curioso cómo ellos, a pesar de que todavía es un país que podríamos decir en desarrollo, ¿no? Un país que no está en primera línea todavía en cuestión de renta per cápita, pues están haciendo esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto de los países desarrollados. No tiene por qué reñirse el crecimiento económico con el impacto sobre el planeta. Podemos crear muchas empresas y riqueza que se dediquen a limpiar el planeta, a restituir lo que hemos hecho, a crear energía más limpia. Se puede invertir en energía nuclear, en energía de fusión nuclear. Se puede invertir en energía eólica. O sea, y todo eso es crecimiento económico también. Se puede invertir en reciclar mejor, en coches más sostenibles. O sea, hay muchas formas. En los países ricos tenemos esas posibilidades. Obviamente hay muchos problemas en todo esto, pero simplificando mucho. Y luego creo que
como el problema ahora es que hay una serie de países muy grandes como son la India, China, Bangladesh, Pakistán, etcétera, que están creciendo o que van a crecer o que sería deseable que creciesen, tenemos que ayudarles para que se salten un poco toda esta parte de combustibles fósiles tan brutal que hemos tenido nosotros. Porque si ellos hacen lo que hemos hecho nosotros, vamos a tener bastantes problemas en cuanto a cambio climático, sobre todo. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad moral de ayudarles. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cediéndoles tecnología de capturación de carbono, de desarrollo eléctrico barato. O sea, hay muchas maneras en las que yo creo que los países ricos pueden ayudar a los países pobres, que no tiene que ser simplemente darles una limosnita. Y los países pobres, pues eso, intentar aceptar esa ayuda, pero obviamente ellos tienen que enfocarse, y me parece justo que se enfoquen en crecer y salir de la pobreza. Es decir, el cambio climático es un problema potencial muy grave, que puede llegar a ser muy grave. Pero la pobreza es un problema real a día de hoy muy grave. Y no nos podemos olvidar de ello, ¿no? Yo creo que es injusto con la gente, con ese 90% de la gente que he dicho, o con el 10% que está en la miseria más absoluta, olvidarnos de ellos y solo poner foco en un problema. Yo creo que cuando tú comentabas antes lo de que el cambio climático ahora pues está en boca de todos, yo creo que eso tiene una cosa muy positiva, y es que estamos haciendo cosas, pero puede tener un lado oscuro, y es el coste de oportunidad. Es decir, si todo el mundo está centrado en eso, ¿qué pasa con esa gente que pasa hambre? ¿Qué pasa con un montón de problemas? Con esos peligros que también tenemos de pandemias futuras, de inteligencia artificial no alineada, de muchas cosas que pueden salir mal también, ¿no? Y bueno, y hay otro concepto, Marcos, si me permites, que me parece bastante importante, y es introducir el concepto de internalización de los costes, ¿no? Y esto la gente de derechas o liberal o tal, yo creo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Y es que muchos negocios no han internalizado los costes, ¿no? Tú montas una central de carbón y, oye, ganas dinero, pero toda esa mierda que estás echando al aire, pues no la pagas. Toda esa gente que está muriendo por contaminación, no la estás indemnizando. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia una economía en la que busquemos la manera de internalizar al máximo esos costes, que en algunos casos son muy graves. Porque se habla mucho del cambio climático y los efectos a medio y largo plazo, pero hay un problema muy grave de contaminación ambiental, que es el tercer factor de muerte en el mundo. Y esa es una cosa que es de hoy, no de dentro de 10 años ni dentro de 50. Sí, también creo que hay mucho greenwashing, que se llaman, ¿no? O sea, iniciativas que quedan bien de cara a la galería, pero que tienen un impacto real pequeño, como ponerse el ejemplo de las pajitas de plástico versus el desarrollo de energía nuclear. Eso es. Y lo primero queda bien para hacerse la foto, pero fomentar la energía nuclear tendría un impacto positivo muchísimo mayor. Y sin embargo, en España, a pesar de que hemos hecho cosas muy bien, como apuntabas antes, aquí nos estamos equivocando, ¿no? Y no solo no se está fomentando la energía nuclear, sino que se demoniza y se cierran nucleares, pero te cobran la bolsa de plástico en el supermercado. Es el eterno problema de la política que tenemos, ¿no? No solo en España, sino en todas partes, que los incentivos muchas veces no están alineados con solucionar problemas, sino con que me voten. Y claro, el tema de la energía nuclear da mucho miedo. Yo lo entiendo, porque tú ves lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Tú ves la serie de Chernóbil y dices, yo no quiero una central al lado de mi casa. Y es que lo entiendo perfectamente. Pero es que todos los días muere gente por las centrales de carbón. Todos los días muere gente. Lo que pasa es que no es una cosa que veamos de una manera tan directa, ¿no? Pero se estima que hay 6,2 millones de muertes provocadas por la contaminación ambiental en el mundo al año. Y esos son muchos Chernóbils cada año, ¿no? Claro, efectivamente. Es que nos hemos quedado con Chernóbil, pero es que realmente hay un puñado de accidentes nucleares en todo el mundo y realmente, comparado con los números que yo estaba mencionando, es nada. Tiene, bueno, muchas ventajas. Es que la energía nuclear es otro tema también que me interesa. Es otro tema. Pero bueno, en general todo esto creo que es un tema fascinante, Val, del que podríamos, pues eso, debatir horas. Pero bueno, para eso está también la biblioteca de Polímatas, ¿no? Para profundizar más, para mejorar nuestra capacidad de razonar, de entender mejor el mundo. Así que para terminar, cuéntanos cómo surge el proyecto y qué es lo que persigue. Bueno, pues dentro de Polímatas he creado una comunidad privada que se llama la Biblioteca Polímata. Y el proyecto nace del interés de la gente por básicamente que les contase qué libros, ¿no? Leer, qué libros eran los más importantes, ¿no? Porque al final la gente está muchas veces cansada de comprar libros y que luego pues realmente no tengan impacto, no les gusten, los dejan a medias, no les cambian la vida, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido seleccionar 50 libros
de todo tipo, desde psicología, ecología, bueno, al final libros que te permiten comprender el mundo mucho mejor, libros que para mí cada uno de ellos pueden cambiar tu vida, ¿no? Tu forma de ver las cosas, convertirte en una persona mucho más crítica, tener un mayor pensamiento crítico, un mayor filtro, ¿no? De todo esto que nos llega, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos que hemos hablado hoy, pues al final es un proyecto que pretende eso, pretende ir a un paso más allá de Polímatas y bueno, ahora mismo hay 140 personas que cada mes pues leemos un libro, yo hago una reseña del libro, hago un resumen extenso, nos juntamos a hablar del libro, tenemos un grupo privado en el que vamos debatiendo temas y al final es una manera de convertirte en una persona que piensa un poco mejor, ¿no? Al final para mí esa es la clave. Cada día pensar un poco mejor, no solo meter conocimiento en la cabeza, que está muy bien, sino también convertirnos en pensadores mejores cada día. Y de esa manera crece la biblioteca. Perfecto, pues animo a todo el mundo a echarle un vistazo al proyecto. Yo estaré participando también, aportando mi granito de arena, hablando de algunos libros que han sido especialmente enriquecedores para mí y bueno, creo que hacía falta algo así que nada, felicidades, muchas gracias y nos seguimos viendo en la biblioteca. Bueno, pues muchas gracias a los que le interese probar la biblioteca, pues nos vemos ahí, que Marcos va a estar participando también, así que nada, muchas gracias Marcos por darme la oportunidad de venir aquí. A ti, de verdad, un abrazo. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio y os recuerdo que a través de fitnessrevolucionario.com/biblioteca llegaréis directamente a la página donde se explica el proyecto de la biblioteca de Polímatas y las modalidades de suscripción y que al usar el código revolucionario75 en mayúscula y con número tendréis un descuento del 75% en el primer mes. Y así podréis echarle un vistazo a los libros que ya están disponibles y a algunos que se irán liberando en los próximos meses. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.